Hola, buenos días, ¿me escucháis? A ver si. ¿Sí? Aquí no hay. Ahora, yo estoy aquí, Sergio. ¿Me oyes? Sergio, ¿me oyes? Hola, ¿me oyes? Hola. Buenas. Hola, buenos días. Buenos días, ¿me oís? Hola, buenos días. Laura. Hola, buenos días. Sí, ¿Me oyes? sí, Cristian. Ahora, ¿me oyes tú a mí, Laura? Sí, Ah, ¿y por qué no me oye Sergio, me parece? Hola. Tú sí me oyes, ¿no? sí. Vale, pues entonces, por algún motivo, Edgar Carnero se unió a la reunión. No sé si nos oyen por ahí, Laura. Estoy preguntando. Eh, Oiga, buenos días. Hola, buenos días, ¿se me oye? Buenos días. Hola, buenos días. Al que parece que no se oye es a Tomás, no lo veo. Tomás, ¿estás por ahí? Jesús, ¿estáis por ahí? Si los ponentes principales no podemos... Ahora te escucho. Era un parece tema aquí bien. que teníamos con el audio. Ya está, perdona. Ah, Listo. estupendo. Sí. Muy bien, no pasa nada. Estos son las trampas del directo. Jesús, ¿dónde estás? Aquí está aquí a mi lado. Ah, a tu lado, estupendo. Tengo aquí. Bueno, pues entonces, si os parece, son las 10:05, podemos empezar. Laura, ¿te parece bien? Sí, sí, Cristian. Muy Puede bien, pues comenzar. entonces vamos a dar comienzo porque hemos esperado esos 5 minutos de cortesía. Buenos días, bienvenidos a todos los que estáis por online asistiendo a esta jornada que vamos a dedicar hoy a las claves logísticas para la internacionalización de tu empresa. Una jornada que nos va a impartir Jesús Arellano Gutiérrez de Track Global Solution, que lleva también la oficina de la línea de la Concepción dedicada a asesorar a empresas y a personas sobre las circunstancias de la salida de la Unión, del Reino Unido de la Unión Europea. La jornada va a tener dos partes muy diferenciadas. Por un lado, en primer lugar, cuando termine esta breve bienvenida, estará con nosotros Tomás Amaro Guerrero Lora, que es el responsable de la oficina de la ITI de Cádiz, que va a hacer una presentación de los servicios de la ITI y cómo las empresas de la provincia pueden aprovechar las especiales condiciones de participación que ofrece el programa ITI a esta provincia. Seguidamente, la ponencia central del programa, Jesús Arellano Gutiérrez, que como digo es el responsable de nuestra oficina de atención a la ciudadanía y a empresas alrededor del tema Brexit en la línea de la Concepción. Jesús Arellano va a hablarnos de las claves logísticas para la internacionalización de la empresa. Y finalmente, bueno, pues abriremos un turno de preguntas para aquellas empresas que deseen aclarar algo que no hayan entendido o cualquier otro aspecto de los contenidos de la jornada. Yo lamento tener que ausentarme, tengo que salir de viaje, se va a quedar esto en mi bienvenida. Espero que los contenidos que hemos preparado sean de su interés y quedamos a su disposición en
www.extenda.es o en la oficina nuestra de la ITI en Algeciras. Un saludo muy cordial y hasta una próxima ocasión. Les dejo con Tomás Guerrero, que va a hablar de los servicios de la ITI a las empresas gaditanas. Cuando quieras, Tomás. Muy bien, muchas gracias, Cristian. Comparto la presentación. Ok. Bueno, yo lo que quería comentar era un poco eso, los servicios en concreto que existen para las empresas gaditanas aquí en la oficina Extenda IT, ¿no? Voy a hacer una presentación bastante escueta, ya que al final, bueno, comentaremos los servicios generales que hay para las empresas, para el común de Andalucía. Entonces, bueno, nos queremos centrar en quiénes somos, qué hacemos y cuáles son las acciones que tenemos planificadas para las acciones para las empresas gaditanas en este 2022. ¿Vale? Sobre bueno, quiénes somos y por qué este sufijo ITI en oficina Extenda ITI. Os diré que bueno, la ITI significa Inversión Territorial Integrada. Hay unas 4 ITIs en España. Esta en concreto pues coincide con lo que es la provincia de Cádiz. ¿Vale? Son fondos estructurales de inversión europeos que aplican para zonas concretas, bueno, pues, porque sus características especiales, en el caso gaditano, pues, el consabido desempleo que ha habido siempre en esta región y diferentes cuestiones por las que se decide aplicar estos fondos a la región gaditana. No todos los fondos ITI corresponden a una región administrativa tal cual, como si es el caso de Cádiz, bueno, pero en este caso sí, a través de estos fondos, bueno, pues articulan diferentes acciones, se pueden consultar en la web que aparece aquí, la de información iti.es, hay distintos tipos de subvenciones a fondo perdido, programas, proyectos y actividades a los que, bueno, os animo que consultéis, pues quizás sean de aplicación para vosotros y quizás os pueda interesar. Por otro lado, ¿por qué nosotros? ¿No? Hay una de las líneas estratégicas que se articulan a través de estos fondos, que es para el apoyo a la internacionalización de la empresa gaditana, en exclusiva gaditana. ¿Vale? Eso sí quiero remarcarlo. A través del cual, bueno, Extenda decide abrir una oficina aquí para realizar estas funciones directamente aquí en la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar, ¿no? Que es donde estamos situados. ¿Qué hacemos? Bueno, pues atendemos a todos los servicios, a todos los sectores y servicios de la provincia de Cádiz para el apoyo a su promoción internacional, asesoramos a la empresa en materia de internacionalización y quizás lo que más nos diferencia del resto de la red Andalucía, si hay delegados en todas las provincias andaluzas de Andalucía, es que nosotros, en exclusiva para Cádiz, sí podemos lanzar convocatorias de promoción internacional para las empresas gaditanas, que es algo que sí, quizás sea el punto clave que nos puede diferenciar de lo que sí es la labor de otros delegados provinciales. Bueno, por situarnos un poco dentro de Extenda y qué es lo que hacemos aquí como oficina de Cádiz. Bueno, pues digamos, hay dos macro sectores en los que podemos dividir la actividad de Extenda. Uno es el de consultoría y red Andalucía, esa es la área en la que administrativamente depende la oficina de Cádiz, está dentro de la red Andalucía. Como digo, hay un delegado en cada región para intentar atraer empresas a la base de datos de Extenda y para que bueno, las acciones de Extenda tengan una mayor repercusión y sean realmente efectivas para las empresas andaluzas. Y después tenemos esta segunda pata, que es el área de promoción, en la que nosotros sí podemos lanzar convocatorias para la participación de empresas en exclusiva gaditana. ¿Vale? Por poner un ejemplo, bueno, lo mejor es que podáis ver el plan de acción que tenemos planteado para este año. Esta que marcáis en verde es porque ya se ha realizado, ¿no? Porque, como veis, bueno, nos centramos en todos los sectores o los sectores prioritarios que entendemos que hay dentro de la provincia de Cádiz. Hay acciones para la mayoría de los sectores donde hay un mayor volumen o tienen unas especificaciones que hacen que
que lo tengamos dentro del foco de actividad para nuestra oficina. Pues hay aeronáutico, agroalimentario, defensa, logística, moda y piel, naval, TIC, son los que tenemos ahora mismo planteados, son las acciones que están ahora mismo en vistas de realizarse, las primeras ahora en marzo, además de la multisectorial que hemos realizado el mes pasado. Si cualquiera de estos os interesa, pues os animamos a que estéis atentos a las convocatorias que se publican en la web de Extenda y sobre todo si no estáis dados de alta, que he estado revisando las empresas que he apuntado y creo que en su mayoría sí estáis dentro de la base de datos de Extenda, pero aún así, bueno, si alguna no lo está, os animo a que estéis, pues es verdad que las convocatorias se lanzan con bastante tiempo de antelación y es conveniente que os lleguen los avisos lo antes posible para que podáis aplicar a las mismas. Os pongo un ejemplo aquí de una convocatoria que cierra justo hoy para que tengáis un ejemplo de cómo trabajamos y cuáles son los servicios que proveemos habitualmente. En este caso es una feria de Navalia Vigo, en la que estaremos presentes como Extenda, como stand institucional, en el que las empresas del sector naval gaditano que se apunten, bueno, pues podrán participar y hacer uso de ese stand institucional para la promoción del sector naval andaluz y en concreto gaditano en este caso, ya que, como comentaba, las acciones que lanzamos de esta oficina sí son acciones en exclusiva para empresas gaditanas. Las empresas gaditanas tienen la suerte de poder apuntarse tanto a las acciones que se sacan desde la central para Andalucía en general como las nuestras en exclusiva. Como veis, bueno, una feria que se realiza a finales de mayo, pero aún así la convocatoria cierra hoy. Por eso es importante que estéis dentro de la base de datos y estéis atentos a las convocatorias que salen porque no queremos que perdáis oportunidades de acciones que vamos sacando. Pues para feria la cuota habitual para las empresas gaditanas, para las acciones nuestras en concreto, que hay cierta distinción entre las que se sacan para Andalucía en general y las que se sacan para Cádiz. Eso no significa que las empresas gaditanas se puedan apuntar con condiciones distintas a una acción general. Las acciones generales tienen sus condiciones y todas se apuntan a ellas. Las de Cádiz pues, tienen sus propias condiciones y solo se puede apuntar a empresas gaditanas. Bueno, pues en la feria, bueno, 500 euros más IVA, ¿qué servicios están asociados a esa cuota de participación? Bueno, pues para un participante que solicite participar en esta feria y pague su cuota correspondiente, pues podrá usar este stand institucional, se le abonará el alojamiento, que lo pondremos nosotros a su disposición, igual el viaje de ida y vuelta, ¿no? Son unos precios bastante económicos si lo comparamos con el común del mercado. Y nada, os dejo ahí el link a la convocatoria, donde iremos publicando el resto de las que están aquí designadas en el plan de acción que he mencionado. Y nada, pues muchas gracias y les dejo aquí mi contacto y el contacto aquí de la oficina ITI por si tienen cualquier otra pregunta o quieren eso, que les resolvamos cualquier duda en relación al comercio internacional y sin más pues les dejo paso a Jesús para que pueda hacer su ponencia. Aquí tienes. Hola, buenos días a todos y a todas. Agradeceros la participación y la asistencia a esta jornada. Agradecer también tanto a la oficina de la ITI también como de Extenda para poder, ¿no? dar voz a salida, ¿no? a la impartición de este seminario. ¿De acuerdo? Como ya veis en pantalla, ¿vale? Empezaremos con ello. Eso para las claves logísticas para la internacionalización de tu empresa. Yo creo que se ve así, ¿no? Sí, como hay compañeros presenciales, ¿lo veis bien desde aquí de lo que estáis aquí presenciales? Las diapositivas. Vale. Entonces trabajamos para que también ustedes también la veáis. Vale. Bueno, pues entonces yo creo que sí, algo más se ve. Vale. Pues de acuerdo, pues empezamos. Vamos a hacer lo que son unas breves connotaciones, ¿no? Sobre lo que se considera la internacionalización de una empresa, es decir, aquellas breves nociones que debe saber aquel empresario o empresaria que tiene la valentía, que decide saltar a los mercados internacionales y no solamente conformarse con el mercado nacional, con el mercado local. Mi ponencia vertebra primero sobre una definición de lo que es una operativa de comercio internacional, porque a mí
a mí precisamente me gusta que los conceptos queden claros y muchas veces la falta de conocimiento de un concepto nos puede llevar a confusiones. Ver también qué documentos me hace falta para una operativa de comercio internacional. También fundamental, que sería la piedra angular de toda operativa de comercio internacional, que serían los famosos Incoterms, que seguro alguno de ustedes os sonará o habéis trabajado con ellos o por lo menos de oída. Todo aquel profesional que se dedica al sector de la exportación e importación, los Incoterms, como ya explicaré más adelante, son los que marcan las pautas y marcan responsabilidades y marcan la agenda de vuestras funciones. Daremos una breve noción sobre los medios de pagos internacionales, ya que evidentemente os enfrentáis o bien siendo exportadores o bien siendo importadores a una transferencia de fondos a nivel internacional, donde vais a comprar y a pagar para hacer fruto del cumplimiento del contrato internacional de compraventa de mercancías. Hablaremos también de la figura de los operadores de mercado, es decir, aquellas empresas que os ayudan y serán vuestros manos, ¿no? y vuestros ojos en los mercados de destino. Y daré una breve pincelada sobre las principales referencias sectoriales aquí en la provincia de Cádiz. Pues empezamos. Primero hay que tener claro lo que es una operativa de comercio internacional, ¿no? Es decir, el comercio, todos sabemos lo que es un intercambio de bienes y servicios, ¿vale? Pero ahora, cuando le ponemos el apellido de internacional es cuando saltamos ya en el área geográfica, en el área espacial. Quiere decir, debemos distinguir entre el comercio interior, que es el que se realiza dentro de las fronteras de un país, lógicamente, ¿no? El comercio interior sería una empresa gaditana que vende a una empresa de Coruña, perfectamente sería una operativa de comercio interior, no tiene nada que ver con la finalidad de cuando ya saltamos afuera y hablamos de una operativa de comercio internacional o comercio internacional. Lógicamente es cuando ya sí será un intercambio económico, ya sea a través de una prestación de un servicio, también de un bien o de una mercancía, entre agentes económicos en distintas naciones. Es decir, ya hay un traslado físico de la mercancía, sale de un país y entra en otro país. Es cuando ya podríamos hablar de la primera connotación de comercio internacional. Nosotros, como Estado soberano y miembro de pleno derecho de la Unión Europea y del mercado comunitario, tenemos las denominadas operativas intracomunitarias, que sería una mezcla entre una operativa de comercio interior y una operativa de comercio exterior. ¿Por qué decimos esto? Porque dentro del mercado de la Unión Europea, bien sabéis, en el mercado comunitario no hay fronteras, no hay aduanas, por lo tanto no podemos hablar de una operativa de exportación pura y dura. Cuando se hace una operativa de intracomunitaria entre los países miembros de la Unión Europea, hablamos de una operativa de compra y venta. No sería del todo correcto hablar de una operativa de exportación e importación, ya que esas connotaciones, que las paso ahora, las veremos más adelante en aspectos de con lo que se denomina operativas con terceros estados. El comercio interior, ahí lo pongo, puede clasificarse en función de su ámbito geográfico, ya que se desarrolla dentro de un ámbito local, un ámbito provincial, un ámbito regional o interregional. El comercio internacional es el que ya sí vamos atendiendo al país, si vamos, por ejemplo, a Turquía o a un área geográfica determinada. Entonces, por ejemplo, sería comerciar con Latinoamérica, por ejemplo. Vemos también que es muy importante que el comercio internacional no solamente pensamos que son bienes, sino también son la prestación de los servicios. Los servicios son partes del comercio internacional. Lógicamente, la función cabe distinguir entre comercio de bienes y comercio de servicios, prestación de servicios. El comercio de bienes pues sería todas aquellas, por ejemplo, materias primas, productos semielaborados, productos terminados, es decir, según la Convención de Viena, sería mercancía toda aquella unidad tangible de tráfico legal. Entonces nos vamos a lo que es una prestación de servicio, a un comercio de servicios, destacarán, por ejemplo, los servicios financieros, las comunicaciones, el turismo, un servicio, por ejemplo, de asistencia técnica, un servicio de asistencia de reparación, sí, a lo mejor un servicio lingüístico también, de inmersión lingüística, sería también lo que es una prestación de servicio. También es fundamental distinguir en qué parte de la operativa estoy, si yo soy el que entrega o soy el que recibe, porque si soy quien entrega y quien recibe, ya sea si hablamos de bienes o hablamos de servicios, estaremos entre tanto en que me convierto en importador o me convierto en exportador. Ahí lo pongo, el importador sería la nación de referencia que recibe los bienes y servicios, es decir, es donde se introducen. Por lo tanto, nos convertimos en el importador. Por ejemplo, si una empresa española compra productos textiles de la India, esta empresa española es la importadora porque es la que está trayendo productos desde fuera de su país con procedencia de otro estado. Exportación, lógicamente, ¿qué sería? La nación correspondiente es la que vende o enajena sus bienes y servicios a otros países, es decir, es la que vende, es la que exporta. Por ejemplo, España puede exportar productos agroalimentarios
a una empresa que esté en Australia, que es lo que haremos haciendo. Entonces, la empresa española es la exportadora, la australiana es la importadora. Vale. Dicho estas breves nociones, aunque bastante básicas, pero siempre me gusta dar unas primeras pinceladas de conceptos básicos de operativas de comercio internacional, pasaríamos entonces a establecer qué documentos me hace falta para una operativa internacional. Seguramente muchísimas de las empresas que estáis tanto online como estáis presentes estaréis acostumbrados a hacer facturas, a hacer listas de contenido, a hacer albaranes, pero claro, siempre y cuando sea de un ámbito nacional. Aquí vamos a explicar los documentos que nos harán falta para un ámbito internacional. Tendríamos los documentos comerciales. El primero de ellos sería la famosa factura. Todos bien sabemos que la factura no deja de ser el reflejo de una compraventa internacional de mercancía, pero bien es cierto que hay unas facturas, las denominadas facturas pro forma y la factura comercial. La factura pro forma, evidentemente, carece de un carácter definitivo, por ende es un carácter provisional y, lógicamente, la factura pro forma puede ser utilizada con distintos fines. Pero bien es cierto que a materia de algo tan simple me refiero en el nombre, no en el procedimiento, de un despacho de aduana, una factura pro forma no debe ser aceptada o no es válida. La factura pro forma nosotros la podemos usar y se suele usar bastante en comercio internacional cuando, por ejemplo, vamos a hacer un envío de muestras sin valor comercial, porque, lógicamente, ese envío de muestras debe procederse a un despacho de aduana. Es decir, supongamos que nosotros vamos a enviar nuestra última cosecha de vino, tenemos unas pequeñas muestras que lo queremos enviar a un cliente situado en Reino Unido y le voy a enviar unas muestras para que, lógicamente, decida, ¿no? Si le parece bien las características y cualidades del producto. Podemos usar una factura pro forma, porque, evidentemente, ese envío de mercancías que son muestras, aunque tengan un valor, porque el vino tiene un valor, lógicamente, cuantificable, no es un valor de transacción comercial, porque no estás vendiendo ese producto, lo estás mostrando. Entonces, sí podríamos usar la factura pro forma. Luego, bien es cierto que la factura pro forma se puede usar en el momento en el que se va a solicitar una licencia de importación, también sería el caso, para la apertura de un crédito documentario, que lo explicaré anteriormente. También la factura pro forma suele servir cuando, por ejemplo, a mí me piden la cotización de los productos de mi empresa, una empresa australiana. Entonces, sí lo podré usar, porque mientras estamos negociando o bien el pedido o bien los precios, se puede utilizando la factura pro forma. Evidentemente, esta factura pro forma carece de cierta validez en el cual no se reclama el método del pago, por decir un ejemplo, o ya no es vinculante ese método de pago. Sin embargo, cuando ya sí lanzamos la factura comercial, que sí tiene carácter definitivo, es cuando ya tenemos el documento comercial más importante. ¿Por qué? Porque es donde se recoge ese precio que a mí me tienen que abonar o que yo tengo que abonar. Por lo tanto, es ya una vez confirmada la operativa comercial cuando ya nosotros pedimos la factura. Es un documento contable sobre la base del cual luego nos será de aplicación. ¿Para qué? Para los despachos aduaneros y los despachos arancelarios. Es decir, con la factura comercial será el primer documento que el exportador, siempre hablo desde el caso del exportador español, que el exportador español deberá enviar a su cliente, porque esta factura comercial le hará falta tanto para el despacho de aduana de exportación como para el despacho de aduana de importación. Por lo tanto, la factura comercial, evidentemente, rige la libertad de forma, es un documento que lo hace el empresario o la empresaria, pero bien es cierto que deberá aparecer los datos de la empresa, a quien le factura, el valor unitario de las mercancías, también, lógicamente, ciertos datos como el método de pago. Muy importante, tiene que aparecer la divisa, porque bien es cierto que nosotros, la situación en la que estamos con la Unión Europea y con la zona euro, tenemos nosotros, ese cambio de divisa no nos afecta. Supongamos que nosotros cerramos una operativa en dólar estadounidense con una empresa que está situada en Estados Unidos. Entonces, la divisa tiene que aparecer para que sepa aduana en cuanto se ha cerrado la transacción comercial. Creo que ha llegado un mensaje. ¿Se me está escuchando bien? Se entrecorta, ¿no? Es la conexión, ¿no? Seguimos. Vale. Luego tendremos el famoso packing list o lista de contenido, o también lo podéis ver como lista de empaque. Mientras que la factura lo que refleja es la transacción comercial, ¿no? Es el valor de las mercancías en el que se ha cerrado la compraventa y se exige como método de pago, como medio de pago,
dicha factura, el packing list es la descripción física de las mercancías, es decir, es un documento que lo tiene que hacer, lógicamente, el exportador, entendemos portador fabricante también, que es el que tiene que expedir para describir completamente la mercancía. Deberá aparecer qué tipología de mercancía es, los bultos, los kilos, la cantidad, la descripción, todo aquello para que de cara a una aduana ese documento sea el reflejo de la realidad de lo que va en el contenedor o lo que va en el palé o lo que va en una caja. Luego, este packing list sirve también de inspección y reconocimiento de la mercancía para cuando lo que se denomina la presentación de las mercancías ante la aduana, en el cual procedemos al inicio de un trámite aduanero y nos pueden inspeccionar la mercancía, lógicamente, cómo se revisa con la documental. Una de las primeras documental que os van a pedir sería la del packing list. Y luego, el packing list, yo lo considero el documento hermano de la factura comercial. Por lo tanto, factura comercial y packing list deben ser la realidad fiel de la transacción comercial que previamente ustedes la habéis cerrado en un contrato internacional de compra-venta de mercancía. Luego hablaríamos de los certificados de origen. Esto es fundamental, certificar el origen de la mercancía. ¿Por qué? Porque evidentemente hay un acuerdo que se denomina los acuerdos preferenciales, donde los estados se dotan de un instrumento en la materia aduanero para la exención de aranceles, no contingentes, es decir, lógicamente hay que acreditar el origen para nosotros salir las mercancías. Supongamos que nosotros tenemos un producto en el cual lo vamos a enviar, vamos a enviarlo a Sudán, no hay un acuerdo comercial entre la Unión Europea con Sudán, no hay aplicación de este acuerdo preferencial, se nos aplicarían, por ejemplo, supongamos, ¿no?, un caso que me estoy inventando sobre la marcha, aranceles. Pero si hubiera habido un acuerdo comercial en el que no se recoge aranceles, certificando el origen de mi mercancía, me beneficio del acuerdo. Por ello es muy importante certificar el origen. Es verdad que desde la Unión Europea se puede autocertificar el origen cuando la cuantía sea menos de 6.000 euros y sea un operador registrado y autorizado con tu código pertinente. O también lo pueden expedir, en España se expiden en las cámaras de comercio e industria. Luego, este certificado de origen será de exigencia tanto en los despachos de importación como en el despacho de exportación, porque lógicamente las mercancías deben acreditar su origen para que vayan correctamente cumplimentadas sus despachos de aduana para poder beneficiarse, lógicamente, si existiera, de un acuerdo preferencial. Le seguirían también los documentos de transporte. Evidentemente, un documento de transporte es un contrato de transporte en el cual el porteador y el cargador se comprometen a hacer la entrega de unas mercancías. Estamos hablando de comercio internacional. Entregas que entran y salen. Hay una traslación física de las mercancías de un país de salida a un país de entrada. Documento de transporte, evidentemente, dependerá de la forma en la que va a viajar nuestra mercancía. Si vamos por vía marítima, a través de un contrato de transporte marítimo, los conocidos, los Bill of Lading, imagino que a algunos de ustedes se os sonará, son los conocimientos de embarque marítimo. Luego, si vamos por vía aérea, deberemos realizar un contrato de transporte aéreo que sería el embarque aéreo, el Air Bill. Si vamos por transporte por carretera internacional, haríamos un contrato de transporte de CMR, la carta de porte ferroviaria, que es la carta de porte CIN, si vamos por tráfico ferroviario, o bien un Fiat Bill of Lading, que sería un transporte multimodal. Evidentemente, no me voy a extender mucho más en explicar la modalidad de todas las tipologías de contrato, pero bien es cierto. ¿Cómo sé yo qué transporte tengo que hacer? Muy fácil. ¿Dónde está su mercancía? ¿Dónde la tiene que entregar? ¿Dónde está usted? ¿Dónde está su cliente? Viendo las distancias, viendo también la situación, la geografía, cómo influye, nos decantaremos por una modalidad de transporte u otro. También la mercancía, bien es cierto, se sobreentiende que a grandes cantidades que llevamos de mercancía se suele tender hacia un tráfico marítimo. Bien es sabido por todos los que nos dedicamos al sector que el tráfico marítimo es siempre se habla casi un 80 o un 90% de toda la mercancía mundial se mueve por el transporte marítimo, por las ventajas que tiene, lógicamente, y la capacidad de carga que tienen los buques. Cierto es que el transporte aéreo siempre se vende como un transporte ágil, un transporte rápido, donde ahí lo que estamos priorizando, lógicamente, es un servicio de entrega rápida. A día de hoy, los embarques marítimos, ¿no? El transporte marítimo hablamos de transit time, de tiempos de tránsito, que son días. Sin embargo, en los embarques aéreos hablamos de horas. En cuestiones de horas, la mercancía puede dar la vuelta al mundo del avión. En la carta de porte la carta de porte terrestre, lógicamente, nosotros aquí en el área nuestra geográfica, la cercanía con Marruecos, por ejemplo,
o también, lógicamente, con Portugal usaríamos nosotros una carta CMR porque es un transporte internacional de mercancías, sobre todo aquí en la zona de Algeciras. Creo que bastantes operadores conoceréis los CMR por los tráficos que hacemos con Marruecos. Es verdad que el servicio ferroviario en España es bastante residual si lo comparamos, lógicamente, con el marítimo, con el transporte terrestre, y lógicamente tenemos luego FIATA. También tendríamos otra modalidad que sería los seguros de transporte. Evidentemente, nadie queda obligado a contratar un seguro sobre las mercancías, sobre el transporte. Será una decisión, lógicamente, del empresario, ¿no? Del exportador e importador. Bien, es cierto que lo explicaremos antes, habrá dos momentos en el cual, si pactamos un CIP o un CIF, donde el vendedor vendrá obligado a la contratación de un seguro internacional, que lo explicaré adelante. ¿Vale? Ahora bien, empezamos con la piedra angular más importante que debéis tener como primer connotación mínima de comercio internacional, serían los famosos Incoterms. Los Incoterms son unas reglas comerciales, no son legislaciones, son reglas comerciales que han sido publicadas por la Cámara de Comercio Internacional. En los años 30 empiezan a trabajarse la figura de los Incoterms. Los Incoterms no dejan de ser un acrónimo de 3 letras o 3 siglas que lo que regula son las responsabilidades de los contratos de compraventa. Más concretamente, se describen ciertos aspectos ayudando a interpretar el contrato. Ustedes imaginarse que ustedes firmáis un contrato de compraventa y no queda claro quién tiene que hacer el transporte, quién tiene que pagar los certificados, quién tiene que pagar. Realmente los Incoterms yo los veo como unas reglas de juego. Es decir, hemos firmado un contrato de compraventa internacional, vamos a dotarnos de unas reglas de juego para nosotros poder distribuir responsabilidades y gastos. Muchas veces nos centramos en los gastos, que es un grave error. Los Incoterms llevan consigo las responsabilidades que tengo sobre lo que le pasa a la mercancía. Lógicamente, los Incoterms lo que nos hace es distribuir la carga de trabajo y la carga de responsabilidad. Ahora bien, debemos entonces tener en qué momento y lugar se produce la transferencia de riesgo. Hay Incoterms que esta transferencia de riesgos se entrega en origen, otros en destino. Uno lo tiene la responsabilidad del comprador, otro el vendedor. Muy importante, ¿cuál es el lugar de entrega? Porque, lógicamente, el lugar de entrega no lo tenemos que vincular directamente con mis almacenes finales donde va a llegar. Un lugar de entrega puede ser en mitad del trayecto. Importante también saber quién contrata y paga los gastos de transporte y los gastos de seguro. Y, muy fundamental, qué documentación tiene que tramitar cada una de las partes. Los Incoterms se dividen en cuatro grandes grupos. Sería el grupo E, F, C y D. Bien, es cierto que actualmente trabajamos con la última publicación, que es Incoterm 2020, pero los Incoterm de 2020 no han derogado ningún Incoterm anterior. Se pueden seguir usando los Incoterm del 2010, por ejemplo. Evidentemente, eso es donde tiene que quedar reflejado en el contrato de compraventa para decir que nos vamos a someter a las reglas Incoterm 2020 o 2010. Empezamos. El término E. ¿Vale? El término E, quiero que visualicéis como si fuera una escalera, donde el exportador se encuentra en el primer peldaño y el importador se encuentra en el último peldaño. ¿Por qué digo esto? Porque a nivel que vayamos subiendo, cambiando de grupo, vamos subiendo el escalón y cada una de las partes va adquiriendo más responsabilidad o más gasto o la va soltando. Empezamos con el término E. El término D es el más simple o mal llamado, más fácil, aunque yo creo que ningún Incoterm es fácil, ninguna operativa de comercio internacional es fácil porque siempre conlleva el riesgo, ¿no?, de una operativa internacional. En el grupo E
Sí, ha saltado hasta la luz. Vale, de acuerdo, ha habido un problema. Yo creo que se sigue escuchando, ¿verdad? Entiendo que el silencio en sí. Seguimos. Estamos en el término de, ¿vale? Muchas gracias. Sí, se escucha, me dice la compañera. Nos quedamos en el término E, ¿vale? Acordarse que, lógicamente, el vendedor solo tiene que poner la mercancía a disposición del comprador en las instalaciones del vendedor o en un lugar convenido. Por lo tanto, el exportador solamente tiene que hacer la entrega documental, cumplir, lógicamente, con la fabricación, ¿no? O con poner las mercancías, o bien, lógicamente, pero evidentemente ni la va a cargar ni va a hacer ninguna operativa. El vendedor solamente tiene que avisar al comprador y decirle, oye, sus mercancías están puestas a disposición en mis instalaciones, pase usted a recogerlas. Sería un gran resumen de la tipología. Si veis aquí en el cuadro, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo vamos funcionando. Lo que se considera origen es toda la operativa que se hace, por ejemplo, en España. Vamos a jugar siempre con una exportación entre España y Canadá. Luego tendríamos el transporte principal. Luego tendríamos el destino, que sería Canadá, siguiendo este ejemplo. Con Export, ¿qué es lo que pasa? Con Export, la empresa canadiense debería, que es la empresa que ha comprado, gestionar todos los trámites desde mi almacén, que supongamos que esté en Algeciras, hasta la llegada en Canadá. Por lo tanto, el exportador español, poniendo a disposición en las instalaciones de él o en un lugar que hayan convenido la mercancía, habría cumplido con la entrega y con el objeto contractual. Luego, pasamos a otro peldaño, el grupo F. Ya el exportador va cogiendo más funciones. El grupo F, las mercancías se entrega ya en origen, el vendedor ya la entrega en origen, lo que se denomina que ya se transfiere el riesgo. Aquí, si seguimos con el ejemplo, sería con el ejemplo España-Canadá, ya se considera entregada en España la mercancía porque se ha pasado el riesgo, aunque tengan que llegar hasta Canadá. Lo importante es que en el grupo F, el transporte principal lo paga el comprador. Es decir, si vamos a ir nosotros hasta Canadá por vía marítima, el flete marítimo lo tiene que pagar la empresa canadiense. Por lo tanto, se deberá designar el buque, en este caso, por vía marítima, que ha sido pagado previamente por el comprador, que sería la empresa canadiense. Dentro del grupo F tenemos tres tipologías. Tenemos el carrier, es franco-transportista o lugar convenido. Free alongside ship, que sería FAS, franco acostado del buque. Free on board, que sería FOB, que es franco a bordo, puerto de barca acordado. Evidentemente, en el caso anterior, en el grupo E, solo había una tipología. En el grupo F tenemos tres. Pero ¿qué pasa? Que la tipología tienen bastante común, pero si hay tres, hay cada característica que irá cambiando. Empezamos con el grupo FCA, ¿vale? Se me ha pasado primero decirlo. Los Incoterms se dividen en dos grandes grupos. Tenemos Incoterms polivalentes, Incoterms marítimos. El Export es un Incoterm polivalente, que nos valdría para cualquier transporte. FCA es también polivalente, ¿vale? FCA, ¿qué es lo que pasa? Que el exportador, ya vamos viendo aquí que va cogiendo mayor rol. Vamos viendo en las líneas de abajo, va primero, ¿qué tendrá que hacer el exportador? Lógicamente, poner las mercancías correctamente embaladas y preparadas, hacer la entrega documental y pagar, cargar la mercancía en el contenedor y pagar el transporte desde la fábrica hasta un lugar. Ese lugar puede ser otra fábrica, un almacén, una calle, me da igual, un lugar. Por lo tanto, deberá entregarla en ese lugar con el despacho de aduana de salida pagado por el exportador. Por lo tanto, ya hemos visto que se nos ha incrementado un gasto de carga del contenedor, un primer transporte que será siempre en ámbito nacional, ¿de acuerdo? Y también deberá pagar el despacho de aduana, al final. Sí, a duda al final. Y así, porque si no se... ¿Vale? Y, lógicamente, también deberá pagar el despacho de exportación. ¿Qué deberá pagar, entonces, el importador? El importador, el transporte principal lo deberá pagar él, el despacho de aduana de importación, el transporte que, digamos, desde el puerto de Canadá hasta los almacenes, todo eso lo tendrá que pagar. ¿Vale? Luego, FAS. FAS es un Incoterm
puramente marítimo, creado para mercancía y pensado para mercancía a granel o mercancía no contenerizada, es decir, una mercancía que no puede ser metida dentro de un contenedor, por ejemplo, o bien una mercancía a granel en un contrato de fletamiento marítimo. El FAS es exactamente igual que lo que he explicado en FCA. Mientras que FCA está pensado para cualquier tipo de mercancía, el FAS está pensado para la mercancía a granel. Por lo tanto, en FAS, el transporte principal, que será, lógicamente, un transporte marítimo, aquí vemos que solamente nos aparece ya la figura de un buque, será, lógicamente, designado y pagado por el comprador canadiense. Muy importante designado, porque, lógicamente, es el buque en el cual este empresario o empresaria canadiense ha contratado. Lógicamente, ¿qué es lo que hará con FAS el exportador? La entrega documental. Acordarse que la entrega documental es una obligación común a todos los Incoterm para la parte exportadora. Es su obligación entregar los documentos. Nadie mejor que él es el que los ha vendido, el que ha hecho packing list, los certificados, lógicamente, es su responsabilidad comercial. Por volver a repasarlo, el FAS, lógicamente, el exportador tendrá que posicionar las mercancías acostado del buque, es decir, al lado del buque, si lo queréis ver, o en un sitio cerca del buque para que se pueda hacer la operativa de carga de esa mercancía a granel. Pagará el transporte desde el almacén aquí hasta el puerto, supongamos que es en el puerto de Algeciras, pues lo pagará el exportador, y las mercancías saldrán con su despacho de aduana de exportación pagado por el vendedor. ¿Qué deberá hacer el comprador? Lógicamente, el comprador deberá pagar el transporte principal, el despacho de aduana de importación y cualquier devengo de impuestos que exista, lógicamente, para la hacienda canadiense, siguiendo este ejemplo de Canadá. Deberá pagar el transporte desde el puerto hasta el almacén donde esté la mercancía y, lógicamente, lo que es la descarga. FOB es exactamente igual, pero ¿qué es la diferencia? FOB es un Incoterm marítimo, pero mientras FAS lo usamos para mercancía a granel o no contenerizada, FOB se usa para carga de contenedor. ¿De acuerdo? Diferencia entre FAS y FOB solamente sería la carga, mientras FAS es granel, FOB suele ser contenedor. Ambos son marítimos. Diferencia de FCA con FOB, que FOB es marítimo, se entrega a un puerto, y FCA es un polivalente, si lo queréis ver así. Comprendo que los Incoterm se requiere muchísimo tiempo de estudio y por lo menos que os vaya sonando. Subimos otro escalón de nuestra escalera, el término C. Ya el vendedor coge otra nueva función, ¿de acuerdo? Lógicamente, ¿ahora qué? La característica principal del grupo C es que el vendedor es el que contrata y el que paga el transporte principal. Mientras en el grupo F el vendedor no pagaba el transporte principal, en el grupo C sí asume este coste. Este coste y esta responsabilidad que conlleva la contratación. Bien es cierto que la mercancía se considera entregada en origen al primer porteador, por lo tanto se transfiere el riesgo en origen. ¿De acuerdo? Tenemos tres grandes grupos dentro del grupo C. Cost and Freight, que sería coste y flete. Cost, Insurance and Freight, que es coste, seguro y flete. Ambos, tanto CFR como CIF, son Incoterm puramente marítimos, ¿de acuerdo? Cuando veáis siempre un Incoterm que os aparece la I, Insurance significa seguro, y automáticamente tenéis que vincular que el vendedor tiene que contratar un seguro. CPT es transporte pagado hasta, CIP es Carriage and Insurance Paid To, sería transporte y seguro pagado hasta, y CPT y CIP serían polivalentes. Vas a ver en la explicación mía que CFR y CPT son prácticamente iguales, con la diferencia que CFR es marítimo y CPT es polivalente. CIF y CIF son exactamente iguales, pero el CIF es para marítimo con seguro, el CIF es polivalente con seguro. ¿Vale? El CFR. Pues CFR, lógicamente, es Cost and Freight. El vendedor deberá nuevamente hacer la entrega documental, deberá cargar la mercancía en un contenedor, pagar al primer porteador hasta que lo lleve al puerto, pagar, lógicamente, el despacho de aduana de exportación y, lógicamente, tendrá también que pagar el transporte principal. ¿Vale? ¿Qué tendrá que hacer entonces el importador?
lógicamente, desde que la mercancía llega al puerto, deberá pagar el despacho de importación, los impuestos que deben en su mercancía, deberá pagar a un transportista que lo lleve desde el puerto hasta el almacén, la descarga. Lógicamente, vamos viendo que se van pasando responsabilidades. CIF es exactamente igual que un CFR, con la peculiaridad de que nos aparece una I. La I es seguro. Y debemos entonces contratar un seguro que sería del Instituto de Carga Clásico, sería el Instituto de Carga de Londres, sería la traducción, y establecer una póliza ICC/C. Las pólizas internacionales van desde la A, que sería la que más riesgo cubre, vamos bajando de letras, menos riesgo cubre. Lógicamente, el CIF deberemos contratar una cláusula de la ICC/C. ¿De acuerdo? Y, lógicamente, lo mismo que hemos hecho en un CFR, le metemos el seguro, tendríamos un CIF para la parte vendedora. ¿De acuerdo? Luego, el CPT, acordarse que ya es polivalente, lo podemos usar para cualquier modalidad de transporte. El CPT es un CFR, pero hecho polivalente, es decir, ¿qué tendrá entonces? Porque es transporte pagado hasta. El vendedor deberá cubrir todos los costes desde su almacén hasta un sitio. ¿Hasta dónde? Hasta donde esté el transporte principal. Y el transporte principal será pagado por el exportador. Vemos aquí que el exportador tiene que hacer la entrega documental, tiene que cargar la mercancía, llevársela en un primer transportista hasta el transporte principal, pagar el despacho de aduana de salida y, lógicamente, pagar el flete o el transporte principal. Lógicamente, el importador, desde que esas mercancías lleguen hasta ese destino, deberá pagar todos los gastos que haya hasta su almacén. Supongamos que estamos siguiendo el ejemplo de Canadá. El CIF es un CPT, pero con la peculiaridad de que nos vuelve a aparecer la I del seguro. Quiere decir que el vendedor deberá contratar una póliza de seguro, pero esta vez será de la Institute Cargo Class of London, que sería una ICC, pero del grupo A. Por lo tanto, sería la que mayor cobertura da dentro del Instituto de Carga Aseguradoras de Londres. ¿De acuerdo? Pues voy a repasarlo, ¿vale? En el CIF, el vendedor deberá entregar documental, cargar la mercancía, contratar un primer porteador que lo lleve, lógicamente, supongamos que vamos por vía aérea, hasta el aeropuerto, pagar el despacho de salida de aduana y, lógicamente, pagar el flete aéreo desde España hasta Canadá y el seguro contratado de la cláusula ICC/A. Otro escalón, ¿vale? El término D, ya vamos a asumir más funciones. Habéis ido viendo que el exportador va cogiendo más funciones y el importador va soltando funciones. Funciones, gastos y responsabilidades. El grupo D, ¿vale? Es donde el vendedor asume más responsabilidad. El grupo D estaría ya en el peldaño último de la escalera figurativa que os he dicho que visualicéis. Son, lógicamente, el que lleva más responsabilidad, gastos y riesgos, ya que el exportador asume todo desde el punto de origen hasta el punto de destino. Son los únicos que en la entrega del vendedor al comprador de la mercancía se realiza en destino. Todos los demás, la entrega de la mercancía se consideran hechas en origen. Con los grupos D es en destino. ¿De acuerdo? Tenemos este grande grupo. Tendríamos el DAP, que es Delivery at Place. Luego tendríamos el DPU, que es Delivery at Place Outload. Y Delivery Duty Pay, DDP, sería con derechos pagados. Los encontré, como yo le digo a mis alumnos, si te aprendes las siglas, sabes ya directamente el Incoterm. Es decir, cada sigla significa un nombre. La D es Delivery, por ejemplo, la O es Outload. Si te quedas con eso, ya lógicamente es más fácil llegar a interpretarlo. ¿Vale? Vamos viendo uno por uno. El DAP. El DAP significa que el vendedor va a asumir gastos tanto en origen como en destino. ¿De acuerdo? Gastos y responsabilidades. Sabemos que la responsabilidad la tiene hasta la entrega en destino. Supongamos que seguimos con el ejemplo de Canadá. ¿Qué es lo que entonces debemos hacer en un DAP? En un DAP deberemos otra vez lo mismo, entrega documental, cargar las mercancías, pagar al primer porteador, pagar el despacho de aduana de salida, posicionar el transporte principal, pagar el transporte principal, pero hay un concepto que no vamos a pagar. En DAP no vamos a pagar como vendedores el despacho de aduana de importación.
Porque en el grupo DAP, el despacho de aduana y importación y los impuestos que devenguen la mercancía, siempre la coletilla, lo deberá pagar el importador, por lo tanto, la empresa canadiense. ¿Qué significa? Que solamente se va a enfrentar el vendedor a un único despacho de aduana, que será, lógicamente, el despacho de aduana de exportación del país de salida. Lógicamente, el exportador sí va a pagar, el transportista, supongamos, desde el aeropuerto hacia el almacén, sí lo va a pagar. Y le entregará las mercancías en su almacén ya en territorio canadiense. Si ahora lo que hacemos es un delivery at plate out load, vemos que se nos ha puesto una U. Si sabemos, to load en inglés es cargar, out load es descargar. ¿Qué significa? Que vamos a asimilar todos los gastos, lógicamente, de un DAP, pero vamos a incluir los gastos de descarga del contenedor en el almacén de la empresa canadiense. ¿Bien? ¿Perdido? Bien, bueno, yo como digo a mis alumnos, silencio para mí es afirmación que nadie está perdido. ¿De acuerdo? Pues lógicamente volvemos a repasar lo mismo, si se concepta. Entrega documental, primer porteador, cargamos la mercancía, posicionamos con el despacho de aduana de exportación pagado, pagamos el primer, lógicamente, el transporte principal, la aduana de entrada no la pagamos y los impuestos indirectos que venga, pagaremos entonces desde el aeropuerto hacia el almacén, lo pagaremos y pagaremos una empresa que descargue la mercancía a la empresa canadiense. Esto se ha vuelto... Ah, vale. Esto es una errata, ¿vale? Porque aquí debería aparecer el delivery, ¿vale? El delivery duty pay. El delivery duty pay significa con derecho a aportes pagados, es decir, con la modalidad, ¿vale? Lo voy a poner aquí para que al menos veáis la sigla, aunque no sale el dibujo, ¿vale? El Delivery Duty Pay, el DDP, significa que el exportador se enfrenta a los dos despachos de aduana. Es decir, tiene que pagar y gestionar y ser responsable del despacho de aduana de exportación, despacho de aduana de importación y todos los impuestos que devengue esa mercancía o cualquier tipo de tributo en el país de destino. Por lo tanto, es el Incoterm donde más responsabilidad asume el vendedor porque se enfrenta a dos despachos de aduana. Pagará lo mismo, transporte principal, los transportes en origen y en destino. Sin embargo, la peculiaridad que en el Delivery Duty Pay no va a pagar los gastos de descarga. ¿De acuerdo? ¿Vale? Ahora, la pregunta que siempre hacen o nos trasladan a nosotros como consultores es ¿qué Incoterm tengo que elegir? Evidentemente, esto no es una ciencia exacta. Los Incoterm son reglas dispositivas. Tú eres el que decides si te quieres someter a ella, no hay una obligación legal, no hay un modelo imperativo que me obligue. Ahora, en el momento que yo digo con mi cliente, nos sometemos a las reglas de 2020 de los Incoterm y sometemos a export, sí nos quedamos vinculados, ¿vale? Pero no es algo automático, lo tienes que llamar tú. Al Incoterm lo llamas tú, no se te presenta en tu casa, ¿vale? Entonces, eso lo tienes que pactar, lógicamente, con tu cliente. ¿Cuál es la mejor opción? Evidentemente, a día de hoy, con la versión de 2020, hay 11 Incoterms. Entiendo que alguno de ellos se te podrá adecuar o te podrá gustar. Pero claro, lógicamente, no es un tema de gusto, de me gusta más uno y me gusta más otro. Aquí hay que ser realista y ser autocrítico. Primero, tienes que valorar dónde está la mercancía. Porque, lógicamente, si la mercancía no es lo mismo un porte terrestre a la ciudad de Faro, en Portugal, desde Algeciras, que a menos distancia probablemente pase menos cosas que yo tenga que posicionar mi contenedor en la ciudad de Auckland, en Nueva Zelanda. La geografía nos va a marcar. Primero, no solo por el viaje, no es lo mismo un porte a Portugal terrestre que un flete aéreo hacia Australia. Eso hay que tener. Y no es lo mismo llevar un contenedor que llevar 4, que llevar un palé que llevar 5. Eso hay que tener muy claro cuánta mercancía llevo y a dónde la tengo que llevar. ¿De acuerdo? Otro aspecto muy importante, la experiencia. Si estamos empezando nosotros a operar, lógicamente eso a mayor experiencia con operativas de comercio tiene más capacidad autocrítica de decir, pues quiero este Incoterm, quiero lo otro. Lógicamente, ¿quién nos puede ayudar? Los transitarios, los consultores de comercio internacional, que según tu experiencia te puede recomendar una tipología de Incoterm u otro. ¿Qué es lo que suele pasar? Que se compra y se cierra las transacciones comerciales, se elige el Incoterm y son los transitarios los que se encuentran, como yo digo, el pastel con los clientes que han cerrado un Incoterm que no eran
consciente cuando le pasan la cotización de los gastos que llevaba el cierre de su compraventa. Siempre digo que es bueno primero informarse antes de cerrar el Incoterm, ya sea con tu transitario, con tu consultor de comercio o investigando por lo menos, me da igual, pero por lo menos antes de cerrar la compraventa internacional, tener claro con qué Incoterm, con qué regla de juego voy a querer jugar. Ustedes habéis visto cómo vamos asumiendo funciones. Esas funciones son gastos. Un gasto de aduana, un gasto de inspección, un gasto de un transporte principal, un gasto de un seguro, y eso, si vamos sumando, al margen comercial le vamos restando. Eso creo que es bastante evidente. La naturaleza de la mercancía y su destino también nos marcará. Lógicamente, si queremos o no un seguro por obligación, si queremos seguro por obligación, si queremos un CIF marítimo, un CIF polivalente, las especificaciones, qué documentaciones, qué trámites tengo que hacer. Lógicamente, todo esto, pues lo que nosotros nos hará decidir por un Incoterm o decidirnos por otro. ¿De acuerdo? Eso sí que lo recalco muchísimas veces, tanto como docente, como profesional del sector, que las empresas tengan claro cómo cierra la compraventa. ¿Por qué? Porque luego vais a los transitarios, a los operadores logísticos, os hacen la cotización y es cuando dais cuenta que os habéis cometido un error, que a lo mejor vais a asumir unos gastos o una responsabilidad que no la queréis asumir. Por eso siempre, los deberes hechos desde casa. Se estudian los Incoterm, se cierra la compraventa. ¿Que tenemos dudas? Seguro que tendréis algún transitario, asesor de comercio, que le mandéis la consulta y os aconseja. Porque luego veis que tenéis que afrontaros, como dice el refrán, me ha costado más caro el collar que el perro. Y puede pasar, ¿eh? Y hay transacciones, desde mi experiencia, que haciendo cálculos, le ha salido más caro el collar que el perro. Y no solo es el dinero, es la responsabilidad. ¿De acuerdo? Pero bueno, lógicamente cada empresa marca su política comercial y cómo quiere diferenciarse en el mercado, porque evidentemente casi toda es muy atractivo decirle a un potencial cliente, yo te lo entrego todo en tu casa, tú no hagas nada. Ahora, seamos autocríticos, sabemos la ola que se nos viene encima con todo lo que hay que hacer. ¿Vale? Luego, otro aspecto fundamental, el medio de pago. Aquí, evidentemente, hemos hecho una operativa comercial. Aquí queremos dinero. Evidentemente, esto no es una obra altruista ni somos una ONG. Aquí vamos a ser realistas. Aquí hacemos una transacción comercial que, lógicamente, uno de los aspectos principales es cómo me vas a pagar. Cómo te voy a pagar o cómo voy a cobrar. Dependiendo de dónde estéis en un lado o estéis en otro. Lógicamente, volvemos otra vez a la importancia del contrato de compraventa internacional de mercancías, que en uno de sus clausulados seguramente vendrá estipulado cómo vamos a hacer el medio de pago y, muy importante, en qué divisa vamos a pagar. Ni que decir tiene con la actualidad, por suerte, por desgracia, tenemos que usar el ejemplo, el tema del rublo ruso ha caído de manera descomunal y eso nos puede afectar en las transacciones comerciales en algo tan simple como es el cambio de la divisa. El cambio de la divisa es un top que tiene que soltar a todos los exportadores y exportadoras o importadores, me da igual donde estéis en el lado de la operativa, que es un factor que puede jugar con un buen cambio a vuestro favor o con un mal cambio jugar en vuestra contra. ¿Vale? Luego, muy importante también, qué medio de pago y qué normativa sobre el medio de pago. ¿Vale? ¿Cuál elegir? Evidentemente, esto es como todo. La experiencia, las variables que podamos controlar o no podamos controlar y, lógicamente, ciertos factores que nos verán rodear. Bien es cierto que siempre suele ser la parte dominante la que elija el medio de pago. Habrá situaciones en las que el exportador tenga un producto casi exclusivo o único y pueda tener la capacidad de exigir quiero que me pague así, o bien el importador sea una gran empresa o una gran atractivo de entrada y lo elija él. Lógicamente, al final es como todo, es como una relación. Siempre alguna de las dos partes suele prevalecer. Principales variables que nos hacen determinar un medio de pago. Primero, la imposición de pago por la parte dominante. Podrá dominar el exportador cuando juega un papel dominante, ya que su producto es exclusivo o su precio es incompatible o inmejorable. Tiene entonces la sartén por el mango. Sin embargo, si el importador tiene mayor fuerza, va a ser el que domine y va a ser el que exija como él quiere pagar. ¿De acuerdo? Nivel de confianza fundamental. Toda la operativa de comercio internacional debería ir sobre un nivel de confianza. Ahora, evidentemente, no es lo mismo. En el caso del canadiense, supongamos que llevo vendiéndole aceite a la empresa canadiense durante 20 años, creo que habría un nivel de confianza. Ahora, las primeras operativas es donde más desconfianza hay. Llegará la mercancía, me pagará,
no me la echará atrás y todo, lógicamente, esas primeras angustias que se vive hasta que ya llega el contenedor, se abre y, lógicamente, es la mercancía que uno había esperado, que uno había mandado. Lógicamente, a día de hoy, lo que sí se conoce como mayor confianza en un medio de pago, que nunca es el 100%, es el famoso crédito documentario, que lo explicaré un poco brevemente al inicio. El crédito documentario suele ser usado con bastante frecuencia en los inicios de una operativa de comercio internacional con un nuevo cliente, que evidentemente sea ampliamente desconocido por nosotros. También, ¿qué medio de pago vamos a usar? Vamos a ver cuánto nos va a costar, cuánto me cuesta una transferencia, un cheque, un crédito documentario, una remesa simple, es decir, todo eso es un coste financiero porque es un producto financiero. Lógicamente, tenemos que ir a una entidad financiera a que nos lo haga. El plazo de ejecución, evidentemente, cuánto tiempo me lleva a mí tener ese documento de pago, ese documento de cobro, eso tenemos que verlo. Transferencia puede durar cuestiones de días, crédito documentario puede tardar un tiempo en el envío documental. Muy importante todavía, el riesgo país y la solvencia. Hay que tener muy cuidado en qué país nos estamos metiendo. Yo no me gusta nunca poner categoría de países, aunque si queréis os metéis en el COFACE, que analiza todos los países según el nivel de riesgo y vais viendo que hay países premium y países que, lógicamente, pues hay que pensárselo 2 veces. ¿Vale? Y eso también es muy importante en los medios de pago. ¿Por qué digo esto? Porque después de cada cliente hay una cosa que se llama país y cada país tiene una normativa. Hay países con normativas que son muy estrictas y países con normativas que es como si no pasara nada. Cuidado con el riesgo país y con la solvencia. ¿Vale? Luego, yo creo que se me ha duplicado. Vale, sí. De acuerdo. Por hacer una breve mención, a la clasificación tradicional o la clasificación académica de los pagos suelen ser pagos simples, pagos documentarios. Documentario automáticamente os tiene que vincular que nosotros vamos a hacer un pago con una entrega documental. Simple, un cheque personal. Evidentemente, todo el mundo sabe lo que es un cheque. Yo ahora mismo puedo extender un cheque. Si tú me das validez con un número de cuenta válido y tú lo aceptas, lógicamente vas al banco y te lo pueden aceptar. Cheque bancario, ya no. Cheque bancario es la misma entidad financiera la que comprueba los fondos, un cheque conformado. Lógicamente, dice, plan, aquí hay dinero, es mi banco con el cheque. Seguramente que uno de ustedes habréis tenido algún cheque bancario en vuestras manos. Lógicamente, da un salto cualitativo. Una orden de pago simple, evidentemente, sería una transferencia, y una remesa simple, pues, lógicamente, serían unas instrucciones de pago simple. ¿Vale? Eso no tendría más importancia. Los documentarios es cuando nosotros sí hemos vinculado un pago o una instrucción de pago a una entrega documental. Entrega documental que sería el apartado 2 que os he explicado. Comercial invoice, packing list, certificado, contrato de transporte, contrato de seguro. ¿Por qué? Porque hemos vinculado voy a pagar siempre y cuando reciba el documento. ¿Vale? Tendríamos la orden de pago documentaria, la remesa documentaria y el crédito documentario. ¿Vale? Son distintos tipos. Pues no extenderme mucho más, voy a entrar en el crédito documentario. El crédito documentario es bastante frecuente y es usado, y seguro que algún transitario que esté aquí en la sala escuchando, seguro que alguna vez le habrá tocado lidiar con un crédito documentario. El crédito documentario se define como un compromiso de pago, evidentemente bancario, contra la presentación de unos documentos y unas condiciones exigidas por el exportador y que se deben tener en cuenta por el importador en el condicionado del crédito. Es decir, el exportador va a mandar su mercancía, va a mandar sus documentos, pero el importador va a revisar esos documentos y si son conformes, procederá al pago. Por lo tanto, es una vinculación de un pago a una presentación de la documental. De que decir tiene, con el crédito documentario, automáticamente, cuando se lanza eso, los bancos respaldan la operativa y casi siempre el exportador va a cobrar. ¿De acuerdo? El crédito documentario aporta seguridad al importador y aporta al exportador en una operativa de comercio internacional en relación al cobro, evidentemente. No todas las operaciones son aptas, ¿vale? Cuidado con las cantidades porque pueden cambiar, ¿vale? Pero para que os vayan sonando. Primero, el crédito documentario, que si lo queréis investigar más, son las reglas UPC 600 de la Cámara de Comercio Internacional, ¿vale? Las reglas UPC 600 son las que van a dar normativa al crédito documentario. No vale para la prestación de servicios, sí para la compraventa de mercancía. ¿De acuerdo? Principalmente, esto es una tradición, se suele usar más por transporte marítimo, cuando se vincula, que por aéreo o terrestre. ¿Vale? Esto es la práctica, evidentemente puede ser que algún transitario esté aquí y lo haya visto con aéreo o terrestre. Sí, es posible.
no lo limita, pero la práctica generalizada se suele vincular cuando hay un transporte marítimo. El importe de la venta sea a partir de 10.000 euros, ¿de acuerdo? Y luego, para las operativas intracomunitarias, no se suelen usar. Se usan operativas extracomunitarias. Un ejemplo, España-Turquía, operativa extracomunitaria. España-Reino Unido, operativa extracomunitaria. España-Italia, operativa intracomunitaria. España-Francia, operativa intracomunitaria. ¿Vale? Evidentemente que este documentario tiene un procedimiento establecido para, lógicamente, para salvaguardar la eficacia entre los bancos, las entidades, porque habrá un banco ordenante, un banco emisor, un banco confirmador, y lo que vamos haciendo, lógicamente, es a través de entidades bancarias, haciendo los traspasos y la confirmación de la cuantía para recibir, lógicamente, lo que es el pago. ¿Vale? Acordarse que es un compromiso de pago contra presentación y aceptación de los documentos. Eso es muy importante, ¿vale? Porque no es cualquier documento que quiera el exportador enviar. Serán los documentos con la conformidad que habrán pactado ambas partes, exportador e importador, para que sea la entrega. Es más, se suele entregar con una hoja de documentos en el cual aparece documento 1, Commercial Invoice, de tal forma, documento 2, Packing List, documento 3, ficha técnica y ficha de seguridad. Es decir, toda la documental que me hace falta como importador para cuando esas mercancías lleguen a mi país, yo pueda tramitar el despacho de aduana pertinente. Luego, operadores del mercado. Evidentemente, existe una gran tipología. Cada vez hay más expertos, más especializados, hay empresas especializadas en una tipología de mercancía, pero bueno, a grandes rasgos, seguro que os sonará la figura del transitario. El transitario es una empresa especializada en la gestión de una operativa logística, está formada por profesionales que lo que gestionan y calendarizan el envío de una mercancía. Seguro que algunos de ustedes trabajaréis con transitario o conoceréis a algún compañero del sector que también trabaje. Lógicamente, más en la zona nuestra, aquí en la Bahía de Algeciras, rara es la persona que no conozca un transitario o que por lo menos ubique el transitario con logística. Luego, el transitario, cuando ustedes previamente, felices de ustedes, ignorantes, que habéis cerrado una compra-venta sin saber con los Incotel, cuando ustedes llamáis a vuestro transitario de cabecera y dicen, oye, yo he cerrado una compra-venta en Delivery Duty Pay. Y dice, vale, de acuerdo. ¿Dónde la tiene que posicionar? En Montreal, de acuerdo. El transitario, como experto y profesional del sector que es, hace su cotización y te envía la cotización. Yo no esperaba que fuera tanto. Y te dirá el transitario, es que usted ha cerrado con unos términos comerciales que tiene que hacer todas estas gestiones, y estas gestiones se llaman euros. ¿Vale? Lógicamente, el transitario, evidentemente, es el que va a velar por una efectividad y una eficiencia en vuestro envío de las mercancías o recepción, lógicamente, donde estéis. Se encargan de presentar las mercancías en las aduanas, se encargan de la contratación de los transportes terrestres, ferroviarios, de todo aquello. Lógicamente, es vuestro auxilio, realmente. Os van a auxiliar para que vuestra mercancía que habéis cerrado con el canadiense llegue de la forma más correcta a Canadá o al revés. ¿De acuerdo? Lógicamente, yo siempre lo digo, la confianza en vuestro transitario debe ser fundamental. Ustedes habéis depositado en el transitario unas mercancías que tienen un valor y, lógicamente, aunque ustedes enviáis papelitos, esos papelitos, como yo digo, a mis alumnos tienen un valor. La mercancía estáis dándole a un tercero, que es esta empresa, una mercancía valorada en 200.000 euros, por ejemplo. Lógicamente, ustedes tienen que confiar en el transitario y en su eficiencia a la hora de hacerlo. En el momento que ustedes no tengáis ese nexo de confianza con el transitario, lógicamente tendréis un problema. Ustedes tienen que pensar que el transitario son vuestros pies, vuestras manos, vuestros ojos. Yo siempre tiendo a una gran defensa del sector del transitario, también porque he trabajado en el sector y lo conozco perfectamente. Entonces, claro, lógicamente es fundamental la labor que también ellos hacen y soportan, lógicamente, muchas sin sudores que no es fácil sacar. Es que llevar un contenedor, es que no sabéis lo que hay detrás, desde que tú abres la puerta de tu almacén hasta que está el canadiense en la puerta espera muerto de frío para coger el contenedor. ¿De acuerdo? Entonces es importante. Transitarios hay 20.300. Bueno, no voy a entrar a calificar ninguno. Luego, cada transitario se especializa. A lo mejor hay transitarios que están especializados en carga refrigerada, otro en carga en granel, transitario especializado a lo mejor en el mercado asiático. Es decir, lógicamente,
ustedes tienen que focalizaros ¿no? en aquel transitario que creáis ustedes que va a cumplir vuestras expectativas. También os digo, ninguna operativa es fiable al 100%. Somos humanos y fallamos. ¿De acuerdo? Eso también tienes que tenerlo en cuenta también con los transitarios. Por así decirlo, tenemos también la figura del agente de la aduana, que es el que se encarga, lógicamente, de comenzar a tramitar y proceder al despacho de la aduana, a la presentación de las mercancías, asesoran a los clientes, porque, lógicamente, el agente de aduana, una cosa tan simple que te puede decir asesorándote es ¿dónde vas a llevar las mercancías? Pues ten cuidado que ahí no hay acuerdo preferencial y te van a aplicar aranceles. O ten cuidado que para llevar las mercancías a este país te van a pedir certificado o te van a exigir estos requisitos aduaneros. Lógicamente, el agente de aduanas sí entra más en materia de procedimiento aduanero administrativo, ¿de acuerdo? Entonces, también es importante, es el que lleva el control, de decir, oye, estas mercancías van a tener sobre, estas mercancías van a tener posicionados finos, estas mercancías te hace falta esto. Porque, obviamente, sí es el que va a presentar, aunque luego hay agentes de aduana, los transitarios también hacen funciones de aduana, ¿vale? No entremos ahora tampoco más en matemáticas. También es importante que tengáis un agente de aduana, que es el que va a presentar, lo que se denomina la presentación de las mercancías ante las autoridades aduaneras. ¿Vale? Bueno, por dar unas pinceladas del sector, evidentemente, no podemos generalizar. Cada mercancía, como yo digo, de su padre o de su madre, cada mercancía requiere un requisito, pero ya no solo los requisitos de la mercancía, sino el país. Acordarse, nosotros estamos ahora mismo en la Unión Europea, operativas intracomunitarias, sabemos de antemano que es casi todo igual, no hay problema, una operativa dada por casa, pero si ya opero con un tercer Estado, este Estado es plenamente soberano de poner todos los certificados que considere, todas las inspecciones que considere, porque él, como Estado soberano, nadie le va a decir, mientras que no vulnere la regla o bien las directrices de la Organización Mundial del Comercio, es completamente libre. ¿Por qué? Porque te hace la típica pregunta, no, es que yo envío una mercancía a Canadá y me pide esto, pero a Estados Unidos no. Y dices, perdona, es que Canadá es un Estado soberano, Estados Unidos es un Estado soberano, cada país tiene su normativa, ¿vale? Por poner, lógicamente, un ejemplo, ¿no? Si llevamos frutas y verduras, pues, lógicamente, lo típico, el certificado fitosanitario. Tendremos que darnos de alta en el CEXB para operativas con terceros estados, solicitar, lógicamente, certificados fitosanitarios con vinculación con las mercancías de frutas y verduras. Si no hay, lógicamente, un acuerdo bilateral, tendremos que estar entonces, ¿qué? A la normativa del país de entrada. Si hay un acuerdo preferencial, estupendo, lógicamente, habrá un documento establecido de antemano o un procedimiento establecido o un reconocimiento mutuo de los certificados. Que no lo hay, pues evidentemente deberemos cumplir con las normativas que nos marca el Estado tercero. ¿Vale? Os escucharéis mucho tercer Estado, ¿vale? Para nosotros que estamos en España, somos españoles, nos sentimos en España, miembros de la Unión Europea, un tercer Estado es todo aquel Estado que no es parte de la Unión Europea. Tercer Estado, por ejemplo, para nosotros sería Marruecos. ¿Vale? Cuando hagáis operativas con tercer Estado, hacemos alusión, nosotros como empresarios españoles de la Unión Europea, operativas con países no comunitarios. ¿Vale? Los certificados SOIBRE, evidentemente esto va a sonar. SOIBRE siempre es calidad, etiquetado, conformidad. Pues lógicamente deberemos cumplir con las normativas vigentes para que esas mercancías salgan correctamente. Siempre os va a decir los transitarios. Una documentación, cuanto más clara sea, bien estructurada y bien argumentada, previsiblemente, no seguramente, sufriré menos controles. ¿Por qué? Porque los controles, unas cosas lo que hacen es revisar la documental. El transitario, la gente de aduana, presenta la documental que ha generado un exportador. Cuidado, ¿cómo hacen los documentos? Los bultos, los kilos que nos cuadre, que venga todo bien, los certificados, y lógicamente, si hacemos bien el trabajo, previsiblemente, ni que decir tiene, cuando se paraliza un contenedor, saltan todas las alarmas y ya nos ponemos todos a revolotear. Nadie es ciencia cierta. Sabéis también que los controles aduaneros, aunque tú tengas toda la documentación correctamente, son aleatorios. ¿Vale? Eso también es importante. Por ejemplo, ¿no? Otra tipología de productos aquí en la provincia de Cádiz que son con bastante índice de exportación, el sector vinícola, el sector de los vinos. Fundamental, el certificado de origen. Pero esto con independencia de los productos. Porque si hay un acuerdo preferencial, yo os garantizo que ustedes os vayan a calentar la cabeza por tener ese origen certificado. Porque os vais a beneficiar de un acuerdo que pueden ser aranceles cero o aranceles mínimos,
que no se os apliquen contingentes, que se os reconozcan ciertos documentos, lógicamente es lo que tiene. Por ejemplo, los certificados de registro sanitario pues nos hará falta, lógicamente, en materia sanitaria, el famoso Sabana, que acredita que las partidas, los lotes van correctamente, certificados de la libre venta, ¿no? Que acredita que el producto español cumple con la normativa para el consumo de sus productos y la libre venta en la Unión Europea. Sabéis que cuando una vez que importamos un producto de la Unión Europea, hacemos los despachos de aduana, actualmente ese producto, comillas, sería un producto comunitario y puede circular por toda la Unión, ¿de acuerdo? Esto es muy importante. Aunque eso es distinto al concepto del despacho a la libre práctica, que eso obviamente tampoco voy a entrar más en materia, es decir, el despacho libre práctica. El certificado de denominación es muy importante. Los consejos reguladores, las denominaciones de origen, lógicamente protegen sus productos y quieren que sus productos sean vendidos con esa categoría porque cumplen con las exigencias para ser reconocidos. Pues evidentemente, supongamos que yo soy un exportador de vinos con denominación de origen, supongamos denominación de origen Jerez, pues yo tendré que presentar mi certificado para que siempre se me avale que ese documento, que esa mercancía tiene su certificado de origen y están protegidos, ¿vale? Muy importante porque, lógicamente, las denominaciones de origen hay que protegerlas, hay que proteger nuestra industria y, lógicamente, hay que proteger el trabajo bien hecho para poder tener esa categoría cuando un producto adquiere una denominación de origen o una denominación de origen protegida. Y luego el certificado fitosanitario, ¿no? Que acredita los productos que es libre de residuos de pesticidas. Evidentemente, cada mercancía tendrá su certificado, cada mercancía tendrá su documento, cada mercancía, lógicamente, tendrá su operativa. No existen dos operativas iguales, yo siempre lo digo, pero bueno, lógicamente hay que estar siempre al caso concreto, ¿de acuerdo? Yo creo que ya no me puedo extender mucho más, ¿vale? Quedo a vuestra disposición para cualquier tipo de duda, si la podéis trasladar aquí a la ITI me la puede trasladar a mí también, ¿vale? Y cualquier tipo de duda que tengáis, lógicamente espero que por lo menos os haya servido para aclararos, ¿no? Un poco lo que es las operativas, aunque bien es cierto, lógicamente requiere de bastantes años de ensayo. ¿Cómo se aprende esto? Muy fácil, algo muy simple y muy rudimentario, ensayo-error. Ustedes vuestro día a día con el ensayo-error iréis porque, lógicamente, os vais a equivocar, haréis documentaciones que no vendrán bien, habrá días que no sacan las cosas, eso evidentemente, somos personas y estamos aquí por y para equivocarnos. Lógicamente, de los errores se aprende y, sobre todo en comercio internacional, por suerte, por desgracia, del error de una operativa se suele aprender bastante, ¿vale? Pues yo por mi parte quedaría finalizado, ¿de acuerdo? Espero que por lo menos haya servido para aclarar un poco lo que es la situación, aunque bueno, lógicamente ni que decir tiene que quedamos totalmente a vuestra disposición para todo lo que necesitéis, tanto la ITI como Extenda. Yo por ahora doy por clausurado mi intervención. Si hay algún tipo de pregunta, comentario o opinión, estaré encantado de responderla. Yo te tengo una pregunta. Sí. ¿Cuál es el tipo de intercomen más utilizado? Es decir, para el envío vía avión a LATAM, concretamente a Chile. A ver, la pregunta sería, ¿cómo quieres llevarlo tú? ¿Qué quieres? Porque al final, lógicamente, ¿qué gastos quieres tener? ¿O qué gastos o qué riesgo quieres correr? Nosotros lo que queremos exportar concretamente a Chile son productos educativos, son kits de robótica. Sí. Y este cliente nos trasladó una duda de lo del intercom, nos preguntó qué tipo de intercom, lo que tú has dicho. Incoterm. ¿Cuál vamos a utilizar? También nos hizo una duda de que quién se hace cargo de los impuestos de arancel, quién los asume. A ver, los aranceles se le vengan a la importación. Quien tenga que presentar el despacho de aduana de importación en Sudamérica deberá declarar los aranceles de despacho de aduana e impuestos. Ahora, ¿Vamos a repetir la pregunta? Para sí, que lo escuchen, si quieres puedes quitar la diapositiva. Sí. Tu pregunta era, para repetirla tal cual. Sí, mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el mejor Incoterms que se puede adaptar a un envío vía aéreo y quién asumiría los costes? Tu pregunta entonces, estás intentando enviar unos kits educativos a Chile, quieres saber cuál es el mejor Incoterm para seleccionarlo y eso, pues, aquí en vía aérea. Exactamente, y el
simplemente lo que nos traslada es quién se hace cargo de los aranceles, quién sería cargo del arancel, nosotros o ellos. El arancel se devenga a la importación. Quien presente el despacho de aduana de importación tiene que devengar el arancel. Por lo tanto, si tú quieres hacer un envío, me imagino que ¿qué tipo de mercancía es? Son kits de robótica educativa. ¿Cuánto quieres enviar? La compra está valorada en unos 10.000 euros. 10.000 euros. Sí. Son creo que 3 o 4 bultos, 3 cajas. 3 o 4 bultos. Entonces, lo que sería recomendable a lo mejor hacer un grupaje por vía aérea a lo mejor y ver ahora, lógicamente, los costes de aranceles incrementa el despacho de aduana y entonces eso es un gasto que lo que hay que asumir. ¿Con qué Incoterm tú no lo asumirías? Muy fácil, con un DAP. Tú haces un DAP, tú como exportador, no pagas el despacho ni ningún tipo de impuestos ni aranceles en la entrada en Sudamérica. Pero si te pagarías, por ejemplo, el transporte principal, desde el aeropuerto hasta el almacén, también se lo pagas tú, eso todo lo pagas tú. Solamente lo que no vas a pagar como exportador va a ser el despacho de aduana, que lo deberá hacer, lógicamente, la empresa sudamericana. Que si lo quieres entregar con dos despachos pagados, Delivery Duty Pay, donde tú pagas los dos despachos de aduana, con el gasto que conlleva y con el riesgo que conlleva. Okay, porque si nosotros estamos exportando material educativo, lógicamente el despacho de aquí de aduana, de aquí de España, nos cobraría el arancel también. No, el arancel se devenga en la importación. Cuando las mercancías son introducidas de un régimen aduanero distinto a otro régimen aduanero. Es cuando devengan los aranceles. Vale. Prácticamente no existen en todo el mundo ningún arancel a la exportación. Vale. Es que no tiene sentido porque entonces no fomentarías el comercio, los productos no saldrían. Otra pregunta que tengo. Cuando se refieren a aranceles, se refieren a que nosotros tenemos, el cliente, en este caso el de Chile, tiene que pagar el IVA de ese producto. No, una cosa distinta es los derechos de aduana, ¿vale? Que es lo que vale la mercancía, lo que tenemos que pagar en aduana por la mercancía. Otra cosa son los aranceles que se le aplican a esa mercancía, que es un coste que se le lleva, es un coste, lógicamente, una medida arancelaria tomada por el gobierno, por las legislaciones nacionales, en el cual se va a gravar ese producto, ¿vale? Entonces, es un dinero que tienes que pagar. Y otra cosa es los tipos impositivos que tenga esa mercancía. A lo mejor tu mercancía en Chile, por ser algo educativo, tiene un tipo de IVA del 0%, por ejemplo, pero da igual. Tanto los derechos aduaneros, los arancelarios, como los impositivos, quien presente el despacho de importación deberá sufragar todos esos gastos. Puede ser que a lo mejor tu producto, supongamos que tú llevas vino, el vino devenga un impuesto especial al vino, por ejemplo, los hidrocarburos, el tabaco, eso también se tiene que presentar en las aduanas. Sí, lo que nos ha pedido solamente de momento es que el producto salga de aquí de Andalucía, que llegue a Santiago de Chile y de ahí de Santiago de Chile quiere que se lo enviemos directamente a Calama. Van a la provincia de Calama, es una empresa minera, Codelco, se llama la empresa de Chile. Entonces, la duda que nos permitieron fue esa, ¿qué tipo de Incoterm manejamos? ¿Quién se hace cargo de eso? Esa es la típica pregunta que siempre se hace. Lógicamente, eso es como todo. ¿Cómo lo puedes decir tú? Si vas a trabajar con una empresa logística, que te cotice cuánto te va a costar cada Incoterm y tú lo eliges en relación al precio. Vale. Lo normal es que puedas tener un escandallo de precios según qué Incoterm selecciones y con eso ya puedes llevar una negociación sabiendo qué te va a costar en cada caso para que no tengas una sorpresa y no te exceda el coste a tu beneficio. Ok, otra pregunta que tengo es cuando tú, supongo que cuando tú exportas algo, por ejemplo, a Latinoamérica, ese producto tiene que ir sin IVA. No, es que al IVA no hay exportación. Vale. O sea, que tú lo vendes y, por ejemplo, aquí en Europa te vale 39,90 más IVA, tú al cliente de Latinoamérica a otra parte fuera de la Unión Europea le tendrás que vender el producto en 39,90. Independientemente del destino, la exportación no tiene IVA. Tampoco. Me lo voy a apuntar, ¿Vale? ¿Alguna duda de los asistentes que estén en casa? Otra pregunta yo tengo. Ya aprovechando. Sí, hombre, ya que está aquí presencial. Otra pregunta. ¿Cuál es? Aquí la tengo apuntada. Para hacer una exportación hay un pedido, hay un importe mínimo. No.
Allí La repito un segundo. Pregunta que si para hacer una exportación hay un importe mínimo. La respuesta es no. No, hay importe. Como si te quieres llevar este boli. O sea que si yo exporto este boli, tengo que pasar a pagar Sí. Vale. Hay unas cantidades exentas, Hay eso unas sí es cantidades. cierto. Vale. Hay unos mínimos exentos por el cual no vas a pagar, pero no hay una cantidad mínima para exportar. A lo mejor este boli es una transacción comercial de 1 millón de euros. Puede ser si es de oro, sí. Vale, Pues siempre digo que las mercancías también os van a marcar ustedes las pautas. Ok. Bueno, ya te lo he preguntado, ¿qué tipo de intercom sería más ideal para aéreo? Que ya está relacionado con... Yo con la experiencia mía en aéreo he visto muchísimo DAP. ¿Muchísimo qué? DAP, Delivery at vale. Place. Vale. Realmente, siempre la empresa intenta evitar el despacho de aduana y como mucho asumir un despacho de aduana. Vale, sí, porque nos trasladó una duda, Luis. Porque más bien nosotros se la trasladamos, le comentamos. ¿Cómo lo quieres el envío? ¿Lo enviamos por vía marítima o por vía aérea? Ella prefiere aéreo porque llega más rápido. Lógicamente los tiempos se acotan. Ahora, 4 o 5 días. la cotización aérea es alta. Sí, es mucho más alta. Es alta. Sí. Eso también hay que tener en cuenta. Evidentemente, a lo mejor por la peculiaridad de tus productos, que son productos muy delicados, no te interesa meterlo en un contenedor hasta Chile. Entonces, uno también tiene que ser autocrítico con la mercancía que está llevando. Yo creo que lo más interesante sería, lógicamente, un flete aéreo y creo que lo más sensato en este caso, evidentemente, sería hacer un DAP. Ok. Hubo otra pregunta, ya aprovechando ya. Si tú quieres exportar muestras, imagínate, si el cliente nos pide, pues antes de comprarte algo, mándame unas muestras, unas 2 muestras de cada producto. Esas muestras, no sé si es verdad o no, esas muestras, al considerarse muestras, ¿hay que pagar aranceles? Espera, repito la pregunta. Pregunta sobre si el envío de muestras conlleva el pago de aranceles. Sí. Vale. El envío de muestras debe hacer un despacho de aduana, sin valor comercial. Ok. Porque no tiene un valor comercial, pero sí tiene que hacer un despacho de aduana. Hay que adjuntar a esas muestras una factura. Sí, también, sí, lógicamente. Un valor de muestrario, esa mercancía van con un código que establecen que son unas muestras, porque esas muestras pueden tener valor. Evidentemente, ese producto tiene un valor de por sí. Hay que declararlo en aduana. No te debería devengar ni aranceles ni nada porque van en categoría de muestras. Pero esas muestras deben ser devueltas. Ok, una vez que llegan a Chile, el cliente chileno las tiene que devolver. Las debería devolver porque al final es una muestra comercial. Ok, sí, porque nos comentó el cliente chileno que por experiencia de él, porque ha comprado productos directamente de China, ahorita pues quiere optar por toda esta solución que tenemos aquí andaluza. Nos comentó, yo cuando traje unos productos de China, también de educativos, pero desde la aduana chilena lo consideraron que es un material de electrónica de consumo y lo rompieron, es decir, cortar los cables, que llevas una tarjeta electrónica, cortaron los cables. ¿Esto es legal? ¿Que la aduanera te rompa una muestra? ¿O te monitorice? A ver, es bastante frecuente, ¿no? sobre todo aquí en la zona nuestra, que se extraigan una muestra del producto. Una cosa es extraer una muestra para objeto de estudio, que luego se devuelve, vamos a hacer los análisis, lo sé yo por experiencia profesional, pero una cosa es que te extraigan una muestra para analizar el producto que va a entrar, en nuestro caso, que va a entrar en la Unión Europea por el puerto de Algeciras, sí se puede extraer una muestra. Ahora, lo que es romper y destrozar una mercancía, hasta donde yo sé, no debería ocurrir. Vale, porque eso es lo que le pregunté, eso es lo que le pasó con una mercancía que él trajo también a Chile, desde China, de Shenzhen, la mandó a Santiago de Chile, pero en la aduana chilena le pasó esa situación. Entonces, nuestra duda es, mandamos muestras facturadas como que son muestras que llegan a la aduana chilena y la aduana chilena haga la misma acción. Entonces, las dudas que tenemos ahí un poco también con claro, eso también tenemos que ver la casuística de por qué se rompió. Evidentemente, las aduanas no tienen por qué... Hombre, sí es verdad que hay productos que, como no cumplen los requisitos de entrada, estamos siempre de la Unión Europea, no van a entrar. Y una de las salidas que puede dar la aduana es la destrucción de los productos. Claro, bueno, a los profesores nos cuentan que se cortaron los cables, los conectores y lo metieron de nuevo en la caja y se lo
y las despacharon. Si se envían como en calidad de muestra, según con una empresa de transporte, esa mercancía viaja en calidad de muestras comerciales. Ok. ¿Y el tiempo para que el cliente chileno los devuelva a Europa? Cuando él quiera, pero cuando se devuelven, tienen que ser devueltas, lógicamente, como muestras, porque han sido muestras. Porque entonces a ti te estarían aplicando una importación. Si no la envía como muestras, yo soy el que te... Claro, tú lo estás importando, entonces tienes que decirla como muestra. Ok. Sí, yo creo que he resuelto las dudas que tenía. ¿Alguna duda más? Ya, yo creo que, bueno, los tipos de Intercom para productos educativos es lo mismo que puede aplicarse para un vino o para un aceite. Los Incoterm, con cualquier producto lo podéis aplicar. Con la peculiaridad del FAS, que está pensado para los no containerizados o para granel, tú puedes vender en un Xbox, silla, al igual que puedes vender respiradores artificiales, al igual que puedes vender coches o vender alguna serie de tráfico legal. Da igual, es cualquier mercancía. Los Incoterm se adaptan a cualquier mercancía. Vale, ya la última, ya para no Sí. tanto, la última. ¿Hay algún sitio web donde tú mires qué tipos de IVA se aplican a cada país? ¿O se consultan directamente al país que...? Yo sé que en la Unión Europea hay una base de datos comunitaria que vemos el IVA comunitario, pero luego hay ciertas páginas web que sí, como el Santander Trade, que sí te publican los tipos de IVA nacionales. Irte directamente a la legislación nacional. Busca, por ejemplo, la agencia tributaria en Chile y ve lo que se debe, porque aquí se te va a aplicar la legislación tributaria, lógicamente fiscal, chilena. Vale, entonces, pues, mi conclusión es que cuando tú quieras exportar algo, tienes que tener un precio competitivo, porque entre el envío, Fundamental. el despacho, si tú lo mandas con los portes, que tú asumes el coste del arancel, y le grabas el IVA, ese producto, tienes que tener un precio competitivo. Por eso siempre digo yo que antes de cerrar la compraventa, tener claro el Incoterm, porque a lo mejor tú vas a asumir unos gastos que te va a quitar de tu margen comercial. Exacto. Entonces tú a lo mejor puedes hacer lo que se denomina el efecto cascada, que es repercutir. Repercutir en el... Claro. Vale. Perfecto, sí, ya lo tengo. Sí, lo que haremos esa valoración, le diremos al cliente de Chile, estos son los precios de Europa, pero para los precios de Latinoamérica son estos precios. Ahí repercutiendo lo que tú dices, el costo del flete, del envío, si nosotros asumimos el coste del despacho aduanero, el cliente despache el IVA lo tendría que pagar ellos, ¿no? Porque nosotros no Si haces un DAP, el despacho de aduana de importación, los aranceles y cualquier impuesto lo pagará la empresa chilena, el despacho de importación en Chile. ¿Vale? Perfecto. Por mi parte ya quedó claro. Estupendo. Perfecto. Pues yo creo, ¿no?, que ya... Sí, si no hay Si ninguna no hay otra más pregunta, duda podemos más. dar por concluida la sesión. A ver. No, pues parece que no hay ninguna más. Pues bueno, pues sin más les damos las gracias a los asistentes, tanto aquí presenciales como a los de online. Muchas gracias a todos. Buen día.